Mientras ustedes escuchan mis palabras, deben saber que cada frase que pronuncio podría costarme la vida. Soy uno de los pocos agentes que conoció la verdadera estructura del Cártel de Sinaloa, esa organización que durante décadas ha sido mal interpretada por los medios y por mis propios superiores en la DEA. Antes de continuar con estas revelaciones que sacudirán los cimientos de todo lo que creen saber sobre el narcotráfico en México, quisiera saber desde qué parte del mundo están siguiendo esta confesión. Los invito a compartir en los comentarios su ubicación, pues la influencia de lo que estoy por revelar probablemente haya tocado sus vidas de formas que ni siquiera imaginan. Prepárense para conocer la verdad que el gobierno estadounidense y mexicano han ocultado durante décadas sobre quién realmente controlaba el imperio más poderoso del narcotráfico mundial. 28 años en la DEA me enseñaron que la verdad oficial raramente coincide con la realidad del terreno. Comencé mi carrera en 1989, idealista, convencido de que estábamos librando una guerra justa contra el mal encarnado en los carteles. Ascendí rápidamente gracias a operaciones exitosas en Colombia y posteriormente en la frontera con México. En 2003, ya como comandante de operaciones especiales para el Corredor Pacífico Norte, tuve mi primer contacto directo con la estructura real del Cártel de Sinaloa. Lo que descubrí contradecía fundamentalmente todo lo que nos habían instruido en Cuántico y todo lo que Washington creía saber. Ismael El Mayo Zambada, presentado consistentemente en informes oficiales y medios como Colíder, junto con el Chapo Guzmán, ocupaba en realidad una posición muy diferente dentro de la organización. Era visible, reconocible, el rostro público que todos los agentes perseguíamos, mientras el verdadero poder operaba en las sombras, protegido por capas de intermediarios y una red de complicidades que se extendía mucho más allá de lo que cualquier análisis oficial reconocía. La estructura real del Cártel de Sinaloa no se parecía en absoluto al organigrama jerárquico que adornaba las paredes de nuestros centros de inteligencia. No funcionaba como una corporación tradicional con CEO y vicepresidentes claramente identificables. Operaba más bien como un consorcio flexible donde distintos núcleos de poder mantenían autonomía operativa, mientras compartían infraestructura logística, contactos internacionales y mecanismos de protección institucional. El Mayo Zambada fungía principalmente como administrador de territorios específicos y gestor de relaciones con autoridades regionales. Su legendaria capacidad para evitar arrestos durante décadas no se debía únicamente a medidas extraordinarias de seguridad personal, como siempre se especuló, sino a que su captura nunca fue verdadera prioridad para ciertos sectores del gobierno mexicano. Y, más impactante aún, para determinados departamentos dentro de las propias agencias estadounidenses. Su continuidad servía a intereses que trascendían la simple guerra contra las drogas que vendíamos al público. El verdadero núcleo decisorio del Cártel de Sinaloa permanecía invisible para casi todos los radares oficiales. No aparecía en las listas de recompensas, ni en los cables diplomáticos, ni en los memorándums internos que circulaban entre agencias. Estaba conformado por una coalición de intereses que incluía empresarios aparentemente legítimos, con inversiones diversificadas en agricultura, desarrollo inmobiliario, turismo y transporte internacional. Estos hombres no encajaban en ningún estereotipo de narcotraficante, educados en universidades prestigiosas, con residencias en las mejores zonas de Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, viajaban frecuentemente a Estados Unidos y Europa con visas perfectamente en regla. Sus hijos estudiaban en instituciones de élite norteamericanas, mientras ellos participaban en foros empresariales y donaban generosamente a fundaciones respetables. Su vinculación con el negocio de las drogas estaba tan cuidadosamente compartimentada y diluida a través de capas de empresas legítimas que resultaba prácticamente imposible establecer conexiones directas mediante métodos convencionales de investigación. Mi primer encuentro con esta realidad ocurrió en una operación fallida en la costa de Sinaloa. Habíamos recibido información
sobre un cargamento significativo que supuestamente supervisaría personalmente el Mayo. Desplegamos recursos extraordinarios, coordinamos con la Marina Mexicana y montamos lo que debía ser una captura histórica. El resultado fue una casa vacía, evidencia de que alguien había estado allí apenas horas antes, y un mensaje críptico que solo comprendí años después: pregúntale a tus jefes por qué cambiaron los planes. Inicialmente asumí una filtración de información, un topo en nuestras filas o en las autoridades mexicanas. La verdad era mucho más inquietante. Semanas más tarde, revisando los registros de comunicaciones internas, descubrí que la orden de retrasar el operativo 24 horas había venido directamente de Washington, sin explicación operativa coherente. Fue mi primera pista de que algo no encajaba en la narrativa oficial sobre nuestra guerra contra el cártel de Sinaloa. Durante los siguientes años, acumulé evidencias fragmentarias que comenzaron a formar un patrón perturbador: operativos inexplicablemente abortados en el último momento, informantes claves súbitamente reubicados o desacreditados cuando sus informaciones apuntaban hacia ciertas direcciones, recursos desviados de investigaciones prometedoras hacia objetivos obviamente secundarios. Extrañas coincidencias donde cargamentos vinculados a grupos rivales del cártel de Sinaloa eran interceptados con precisión quirúrgica, mientras envíos similares de la organización de Zambada y Guzmán pasaban inexplicablemente bajo nuestro radar. La explicación oficial siempre gravitaba hacia la extraordinaria sofisticación del cártel de Sinaloa, su inteligencia superior, sus recursos tecnológicos. La realidad que fui descubriendo sugería algo mucho más inquietante: selectividad estratégica en nuestras propias operaciones, determinada por factores que nadie discutía abiertamente. En 2007, durante una reunión de alto nivel en El Paso, presencié una conversación que confirmó mis sospechas. Un funcionario del Departamento de Estado, visiblemente incómodo con mi presencia que aparentemente no esperaba, hizo referencia a nuestros canales establecidos en Sinaloa y a la necesidad de mantener el equilibrio acordado mientras se discutía la estrategia para combatir a los Zetas. Entonces, en plena expansión territorial, cuando intenté posteriormente obtener clarificación sobre estos comentarios, me encontré con evasivas diplomáticas y finalmente una advertencia velada sobre los riesgos de malinterpretar conversaciones fuera de contexto. Semanas después fui reasignado a tareas administrativas en San Diego, efectivamente alejado de operaciones de campo sin explicación satisfactoria. Comenzaba a entender que había líneas invisibles que no debían cruzarse, preguntas que no debían formularse, conexiones que debíamos pretender no ver. La captura y posterior fuga de Joaquín El Chapo Guzmán proporcionó piezas adicionales para el rompecabezas que intentaba resolver. Las circunstancias de su primera detención en Guatemala, su traslado a México en lugar de su inmediata extradición a Estados Unidos, como habíamos solicitado insistentemente, las condiciones extraordinariamente cómodas de su encarcelamiento en Puente Grande, y finalmente su fuga en circunstancias que ninguna investigación oficial ha explicado satisfactoriamente. Todo apuntaba hacia un guión cuidadosamente orquestado, donde Guzmán, como el Mayo Zambada, cumplía un papel específico en una obra mucho más compleja que la simplista narrativa de buenos contra malos que presentábamos públicamente. No eran simplemente criminales extraordinariamente hábiles para evadir a las autoridades, eran piezas funcionales en un sistema donde su captura o eliminación nunca fue realmente el objetivo principal, al menos no hasta que factores externos alteraron los equilibrios establecidos. En mis últimos años activos en la agencia, entre 2015 y 2019, tuve acceso a inteligencia que completó significativamente mi comprensión sobre la verdadera estructura del cártel de Sinaloa. Un informante excepcionalmente bien posicionado, cuya identidad protegeré hasta la tumba, me proporcionó documentación sobre reuniones periódicas de un consejo operativo donde el Mayo y el Chapo participaban no como líderes supremos, sino como representantes territoriales dentro de una estructura más amplia. Este consejo incluía empresarios prominentes,
políticos retirados, que ahora fungían como consultores estratégicos e intermediarios con vínculos transnacionales que coordinaban relaciones con organizaciones colombianas, centroamericanas y distribuidores estadounidenses. Las decisiones verdaderamente estratégicas, expansión hacia nuevos territorios, alianzas con otros carteles, diversificación hacia nuevos mercados o productos, se tomaban en este nivel, mientras figuras como Zambada implementaban tácticamente estos lineamientos en sus áreas de responsabilidad. Esta revelación explicaba coherentemente por qué la captura o eliminación de capos individuales, incluso del nivel de Guzmán, nunca afectaba sustancialmente las operaciones fundamentales del cártel. Mi decisión de romper silencio ahora, años después de mi retiro, no surge de un súbito ataque de conciencia ni de resentimiento institucional, responde a la convicción de que la política actual sigue perpetuando los mismos errores, basados en las mismas falsas premisas sobre la naturaleza del narcotráfico en México. Mientras continuemos persiguiendo y ocasionalmente capturando figuras visibles como el Mayo Zambada, presentándolos como victorias definitivas en nuestra interminable guerra contra las drogas, estaremos simplemente manteniendo la ilusión de progreso, mientras las estructuras fundamentales permanecen intactas, adaptándose y evolucionando. Las recientes detenciones y extradiciones, celebradas pomposamente en conferencias de prensa bilingües, representan apenas remodelaciones cosméticas en un edificio cuya arquitectura fundamental permanece incuestionada e intocada. Solo reconociendo la verdadera naturaleza del adversario, su integración profunda con economías legítimas, su simbiosis con estructuras de poder formal, su funcionamiento como sistema adaptativo complejo, más que como organización jerárquica tradicional, podremos comenzar a formular estrategias que tengan alguna posibilidad de éxito real y duradero. La verdadera historia del cártel de Sinaloa comienza mucho antes de los nombres que llenan los titulares contemporáneos. Sus raíces se extienden hasta la década de 1940, cuando el gobierno mexicano permitió y en ciertos casos activamente fomentó el cultivo de amapola en regiones remotas de la Sierra Madre Occidental para satisfacer la demanda de morfina durante la Segunda Guerra Mundial. Familias enteras en Badiraguato, Cozalá y comunidades aledañas desarrollaron expertise agrícola en estos cultivos, establecieron rutas de distribución y crearon las primeras estructuras organizativas rudimentarias. Cuando la demanda oficial se redujo tras la guerra, estas comunidades ya habían desarrollado conocimientos, infraestructura y conexiones que naturalmente evolucionaron hacia mercados ilícitos. No fue una decisión criminal deliberada, sino adaptación económica pragmática en regiones donde el Estado ofrecía escasas alternativas viables. Esta génesis explica parcialmente la extraordinaria resiliencia del cártel de Sinaloa. No emergió como estructura criminal artificial, sino como evolución orgánica de sistemas socioeconómicos regionales con profundas raíces históricas, culturales y familiares en territorios específicos. La transición de estas operaciones familiares relativamente modestas hacia el conglomerado transnacional que conocemos hoy ocurrió principalmente durante las décadas de 1970 y 1980, coincidiendo no casualmente con transformaciones estructurales en la economía mexicana y en las políticas antinarcóticos estadounidenses. La presión sobre rutas caribeñas tradicionalmente dominadas por colombianos creó oportunidad estratégica para organizaciones mexicanas. Simultáneamente, la apertura económica de México generaba espacios para integración entre capitales de origen diverso en nuevos emprendimientos aparentemente legítimos. Los arquitectos de esta transformación no fueron principalmente figuras como Zambada o los hermanos Beltrán Leiva, quienes ocupaban posiciones operativas territoriales importantes, pero no determinantes estratégicamente. El verdadero salto cualitativo fue orquestado por actores con visión empresarial sofisticada, conexiones políticas transnacionales y comprensión profunda de sistemas financieros globales. Muchos provenían de familias tradicionales sinaloenses con negocios legítimos establecidos, educación formal en instituciones prestigiosas nacionales e internacionales y redes sociales
que se extendían hasta los más altos niveles políticos y económicos mexicanos. La estructura que eventualmente se consolidó como Cártel de Sinaloa adoptó desde sus inicios modelo organizacional radicalmente diferente del paradigma jerárquico piramidal que dominaba análisis oficiales. Funcionaba más como confederación flexible de entidades semiautónomas unidas por intereses compartidos, códigos comunes y mecanismos sofisticados para resolución de conflictos internos. Esta arquitectura organizacional proporcionaba ventajas adaptativas extraordinarias, resiliencia frente a decapitaciones selectivas, capacidad para expansión o contracción según condiciones locales, flexibilidad para incorporar innovaciones logísticas o tecnológicas, y especialmente compartimentación que dificultaba extraordinariamente seguimiento de conexiones entre componentes aparentemente desvinculados. Los llamados líderes, que ocupaban titulares figuras como el Mayo Zambada, eran principalmente administradores territoriales con considerable autonomía operativa dentro de parámetros estratégicos establecidos por consensos más amplios entre socios principales, muchos de los cuales permanecían completamente invisibles para radares mediáticos y frecuentemente también para inteligencia oficial. Mi acceso a esta comprensión alternativa comenzó paradójicamente con un fracaso operativo que inicialmente consideré devastador para mi carrera. En 2005 lideré operativo conjunto con autoridades mexicanas que debía resultar en captura de intermediario financiero significativo vinculado al cártel de Sinaloa. Teníamos inteligencia sólida, recursos adecuados y coordinación aparentemente impecable. El resultado fue espectacularmente negativo. Objetivo ausente, evidencia comprometedora, inexplicablemente desaparecida y posterior acusación de filtración que casi destruye mi credibilidad profesional. Meses después, durante revisión exhaustiva de comunicaciones previas al operativo, descubrí patrón inquietante, órdenes contradictorias emitidas por distintos niveles jerárquicos, modificaciones inexplicables en cronogramas, reasignaciones de personal clave en momentos críticos. No parecían errores aleatorios, sino intervenciones sistemáticas diseñadas para garantizar fracaso mientras mantenían apariencia de esfuerzo legítimo. Esta revelación me llevó a cuestionar fundamentalmente operaciones anteriores y posteriores, identificando patrones similares que sugerían selección estratégica de objetivos. Algunas figuras del cártel estaban efectivamente en nuestra mira, mientras otras disfrutaban de protección tácita mediante sabotajes operativos sofisticados. Las relaciones entre el cártel de Sinaloa y autoridades estadounidenses trascendían ampliamente el simplista modelo de corrupción que predominaba en análisis oficiales. No se trataba principalmente de sobornos directos a agentes individuales, sino de entendimientos estratégicos complejos, donde confluían intereses geopolíticos, prioridades antinarcóticos selectivas y gestión de información privilegiada. La llamada Operación Rápido y Furioso, que permitió deliberadamente flujo de armas hacia México, supuestamente para rastrear rutas, ejemplifica parcialmente estas dinámicas, aunque representa apenas superficie visible de colaboraciones mucho más estructurales. En reuniones clasificadas que presencié personalmente, altos funcionarios discutían abiertamente beneficios estratégicos de contener expansión de organizaciones particularmente violentas como los Zetas mediante presión selectiva que inevitablemente fortalecía posición relativa del cártel de Sinaloa, considerado más predecible y menos problemático para intereses compartidos en la región. Esta priorización diferencial se implementaba mediante asignación asimétrica de recursos investigativos, selectividad en objetivos de interdicción y, crucialmente, gestión estratégica de información proporcionada a autoridades mexicanas. El año 2008 marcó punto de inflexión en mi comprensión sobre dinámica real del cártel de Sinaloa, cuando tuve acceso incidental a comunicación entre altos funcionarios, discutiendo canales establecidos que debían
preservarse durante intensificación de violencia en Ciudad Juárez. Investigación discreta me llevó a descubrir operación no oficial, donde informantes vinculados al cártel de Sinaloa recibían efectivamente inmunidad parcial a cambio de información sobre organizaciones rivales, principalmente la Línea y los Zetas. Este acuerdo trascendía simples relaciones informante-agencia, constituía colaboración estructural, donde determinadas operaciones del cártel recibían efectivamente luz verde, mientras recursos se concentraban desproporcionadamente contra competidores. La justificación interna para este enfoque nunca formalizada en documentos oficiales, pero explícitamente articulada en conversaciones restringidas, combinaba pragmatismo operativo. Necesitamos aliados locales efectivos, consideraciones estratégicas, mejor un actor dominante, predecible, que caos entre múltiples organizaciones, y extraña forma de relativismo moral. El cártel de Sinaloa causa menos daño colateral que alternativas viables. Los mecanismos específicos mediante los cuales el Mayo Zambada evitó captura durante décadas, mientras figuras comparables, como el Chapo Guzmán, experimentaban detenciones y fugas dramáticas, revelan asimetrías significativas en priorización real de objetivos. Análisis detallado de operativos fallidos contra Zambada muestra patrones consistentes, inteligencia crítica inexplicablemente retrasada hasta perder valor operativo, recursos significativos asignados a ubicaciones secundarias, mientras vigilancia sobre localización principal se reducía misteriosamente, coordinación con autoridades mexicanas implementada mediante canales que garantizaban filtraciones. Simultáneamente, ciertos asociados de Zambada recibían tratamiento notablemente diferencial cuando eran efectivamente capturados, procesos expeditos que minimizaban exposición mediática, acuerdos de colaboración extraordinariamente generosos, sentencias comparativamente leves y condiciones de encarcelamiento privilegiadas. Estos patrones sugerían fuertemente que Zambada ocupaba posición especial dentro de entendimientos tácitos entre ciertos sectores gubernamentales y estructura real del cártel, figura visible pero efectivamente protegida, mientras mantuviera determinados compromisos implícitos. La arquitectura financiera del cártel de Sinaloa representaba su dimensión más sofisticada y simultáneamente más invisible para análisis convencionales. Trascendía ampliamente estereotipos sobre el lavado de dinero mediante casas de cambio fronterizas o negocios en efectivo. Había desarrollado ecosistema financiero complejo que integraba banca internacional legítima, mercados de valores en jurisdicciones específicas, inversiones inmobiliarias transnacionales, comercio exterior aparentemente convencional y, crucialmente, instrumentos financieros derivados que fragmentaban y oscurecían origen de capitales. Esta estructura no podría haberse desarrollado y mantenido sin participación activa conscientemente cómplice, en algunos casos, estratégicamente ciega en otros, de instituciones financieras respetables en México, Estados Unidos, Canadá y centros financieros europeos. La complejidad técnica y sofisticación jurídica de estos mecanismos evidenciaban participación de especialistas con formación avanzada, muy alejados del estereotipo de criminales, abogados corporativos internacionales, estructuradores financieros con experiencia en banca de inversión, expertos fiscalistas con conocimiento profundo de tratados específicos entre jurisdicciones. Esta dimensión financiera representaba simultáneamente el componente más crucial y más protegido del cártel, donde confluían intereses criminales con sectores aparentemente legítimos de economías nacionales e internacionales. Las transformaciones tecnológicas en operaciones del cártel de Sinaloa durante última década demuestran capacidad adaptativa que contradice narrativas sobre organizaciones criminales tradicionales. Mientras atención mediática se concentraba en aspectos pintorescos como túneles fronterizos o submarinos artesanales, transformaciones fundamentales ocurrían en dimensiones menos visibles: implementación de sistemas de comunicación encriptada,
desarrollados específicamente para necesidades organizacionales, incorporación de análisis de datos para optimización logística, utilización de drones y sistemas de vigilancia remota para protección territorial, aplicación de principios de ciberseguridad avanzada para protección de información crítica. Estas innovaciones no representaban simplemente adopción de tecnologías existentes, sino desarrollo de capacidades propias mediante reclutamiento sistemático de especialistas técnicos, inversión en investigación aplicada y arquitectura organizacional que incentivaba innovación continua. La brecha capacidad tecnológica entre organizaciones criminales sofisticadas, como el Cártel de Sinaloa, y agencias gubernamentales, teóricamente responsables de combatirlas, se ha reducido dramáticamente en algunos nichos específicos, incluso revirtiéndose completamente, dada mayor agilidad operativa y menores restricciones burocráticas que caracterizan estructuras criminales contemporáneas. El control territorial ejercido por el Cártel de Sinaloa en sus regiones fundamentales trascendía ampliamente simplistas conceptualizaciones sobre zonas sin ley o territorios controlados por criminales. Constituía sistema de gobernanza alternativa con legitimidad social parcial derivada de funciones efectivas que Estado mexicano había abandonado o nunca realmente asumido. En comunidades rurales y periurbanas específicas, estructuras vinculadas al cártel proporcionaban seguridad frente a delincuencia común, mediación en conflictos locales, oportunidades económicas estables, infraestructura básica e incluso servicios rudimentarios de salud y educación. Este sistema de control social se basaba parcialmente en capacidad coercitiva, pero principalmente en entendimientos pragmáticos, donde población local obtenía beneficios tangibles a cambio de lealtad operativa, información sobre movimientos de autoridades, participación en logística territorial, disponibilidad para movilizaciones específicas. La efectividad de este modelo explica parcialmente extraordinaria resiliencia del cártel frente a operativos militares o policiales. No enfrentaban simplemente organización criminal, sino sistema socioeconómico alternativo, con raíces profundas en territorios específicos, donde instituciones estatales formales nunca habían establecido presencia efectiva y sostenida. La relación entre el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales mexicanas contradecía fundamentalmente modelo de competencia territorial que predominaba en análisis oficiales. Mantenía con cárteles específicos relaciones pragmáticas que incluían acuerdos operativos estables, división funcional de responsabilidades en territorios compartidos, colaboración logística en rutas internacionales y mecanismos sofisticados para resolución de conflictos inevitables. Estas relaciones variaban significativamente. Con Cártel de Jalisco Nueva Generación mantuvo durante años acuerdos de no agresión y colaboración selectiva. Con Juárez y Tijuana desarrolló entendimientos territoriales específicos. Con Beltrán Leiva, tras ruptura inicial, eventualmente estableció protocolos para coexistencia limitada en regiones particulares. Únicamente con los Zetas mantuvo conflicto abierto e irreconciliable, significativamente con apoyo tácito de sectores específicos dentro de agencias estadounidenses que consideraban expansión de esta organización particularmente problemática por niveles extremos de violencia y modelo operativo desestabilizador para equilibrios regionales. Esta complejidad relacional contradecía narrativas simplistas sobre guerras entre cárteles que predominaban en cobertura mediática y análisis gubernamentales superficiales. La captura y posterior extradición de Joaquín Guzmán Loera generó internamente interrogantes significativas sobre selectividad en priorización de objetivos, mientras el Chapo protagonizaba capturas dramáticas, fugas cinematográficas y finalmente proceso judicial mediático en Estados Unidos. Figuras comparables como Ismael Zambada permanecían operativas sin enfrentar presión equivalente. Esta asimetría resultaba particularmente reveladora, considerando que inteligencia disponible indicaba claramente que ambos ocupaban posiciones relativamente equivalentes dentro de estructura operativa territorial del cártel, con áreas de influencia específicas y responsabilidades diferenciadas, pero nivel jerárquico comparable. La explicación oficial extraordinaria astucia de Zambada, mayor disciplina operativa,
protección superior resultaba insatisfactoria para quienes conocíamos capacidades reales de agencias involucradas, interpretación alternativa, consistente con patrones operativos observados durante años, sugería protección selectiva basada en acuerdos implícitos y explícitos, con sectores específicos, dentro de estructuras gubernamentales mexicanas y estadounidenses. Zambada representaba continuidad operativa, que ciertos intereses consideraban necesaria para preservar equilibrios regionales, mientras Guzmán devenía progresivamente en activo prescindible, cuyo sacrificio generaba beneficios mediáticos significativos, sin desestabilizar fundamentalmente funcionamiento del cártel, ni amenazar intereses estructurales que trascendían tráfico de drogas convencional. Mi decisión de documentar sistemáticamente estas inconsistencias representó punto sin retorno en mi carrera dentro de la agencia. Comencé archivo personal meticulosamente verificado, donde registraba patrones operativos inexplicables, comunicaciones contradictorias entre distintos niveles jerárquicos, decisiones aparentemente irracionales que saboteaban investigaciones prometedoras, recursos extraordinarios asignados a operaciones obviamente secundarias, mientras investigaciones críticas languidecían por supuestas limitaciones presupuestarias. Inicialmente consideré este registro personal como seguro profesional ante posibles cuestionamientos sobre decisiones operativas específicas. Gradualmente comprendí que estaba documentando fenómeno institucional mucho más amplio, donde ciertos sectores dentro de nuestras propias agencias implementaban efectivamente política no reconocida oficialmente, gestión selectiva del narcotráfico mexicano mediante apoyo tácito a organización considerada menos problemática, Cártel de Sinaloa, para contener expansión de estructuras percibidas como más peligrosas para intereses estratégicos regionales compartidos. Esta comprensión alteró fundamentalmente mi perspectiva profesional, generando dilema ético que eventualmente motivaría mi salida anticipada de la institución donde había desarrollado toda mi carrera. La muerte de Arturo Beltrán Leiva en diciembre de 2009, durante operativo naval mexicano, ejemplifica perfectamente las dinámicas que intento explicar. Este operativo resultó de inteligencia proporcionada específicamente por agencia estadounidense, basada sustancialmente en información recibida de fuentes vinculadas al cártel de Sinaloa tras ruptura entre ambas organizaciones. La eliminación de figura central en estructura competidora beneficiaba obviamente intereses operativos del cártel, mientras se presentaba públicamente como victoria significativa en guerra contra narcotráfico. Este patrón, utilización selectiva de recursos gubernamentales contra objetivos que coincidían con intereses estratégicos del cártel de Sinaloa, se repitió consistentemente durante años. Operaciones contra Tijuana, Juárez, Zetas y posteriormente CJNG recibían recursos desproporcionados, coordinación internacional extraordinaria y priorización mediática, mientras operativos comparables contra estructura territorial de Sinaloa enfrentaban obstáculos burocráticos inexplicables, filtraciones misteriosas o simplemente desaparecían en laberintos administrativos sin explicaciones satisfactorias. Esta asimetría operativa raramente se discutía abiertamente, pero resultaba obvia para quienes teníamos acceso a panorama completo de actividades, recursos y resultados reales más allá de comunicados públicos cuidadosamente orquestados. Los flujos financieros vinculados al cártel de Sinaloa revelaban dimensiones del fenómeno que trascendían ampliamente tráfico convencional de sustancias ilícitas. Análisis detallados a los que tuve acceso durante investigaciones específicas demostraban integración profunda entre capitales aparentemente legítimos e inversiones originadas en actividades ilícitas. Sectores particularmente permeables incluían desarrollo inmobiliario en zonas turísticas específicas, expansión agroindustrial en regiones seleccionadas, infraestructura logística transfronteriza y significativamente proyectos energéticos regionales. Esta arquitectura financiera no podía funcionar sin participación activa de instituciones bancarias formales, despachos contables internacionales y bufetes legales especializados.
Las jurisdicciones involucradas trascendían estereotipos sobre paraísos fiscales caribeños. Incluían centros financieros norteamericanos, europeos y asiáticos perfectamente respetables. La magnitud y sofisticación de estos flujos financieros sugería que beneficiarios reales del sistema trascendían ampliamente a las figuras visibles que ocupaban titulares mediáticos. Los verdaderos arquitectos y principales beneficiarios de esta estructura transnacional permanecían protegidos por capas de intermediarios, instrumentos financieros complejos y barreras jurisdiccionales estratégicamente implementadas que hacían prácticamente imposible establecer responsabilidades individuales mediante metodologías investigativas convencionales. Los profundos vínculos familiares, comunitarios y culturales que sustentaban operaciones del cártel en territorios específicos de Sinaloa, Durango y Sonora proporcionaban ventajas operativas que ninguna organización criminal convencional podría replicar. No funcionaban simplemente como estructura delictiva, sino como sistema socioeconómico alternativo, con legitimidad parcial derivada de arraigo histórico, oportunidades económicas tangibles y cumplimiento efectivo de funciones que Estado mexicano había abandonado. Generaciones enteras habían crecido dentro de este ecosistema donde distinciones conceptuales entre legalidad e ilegalidad, tan centrales para narrativas oficiales, resultaban prácticamente irrelevantes frente a realidades cotidianas de supervivencia, identidad comunitaria y oportunidades concretas. Los intentos gubernamentales por recuperar territorios mediante operativos militares o policiales espectaculares pero esporádicos, ignoraban esta dimensión sociológica fundamental. No enfrentaban simplemente organización criminal, sino sistema social complejo, con raíces históricas profundas y funcionalidades múltiples para comunidades específicas. Esta incomprensión explica parcialmente fracaso sistemático de estrategias oficiales centradas exclusivamente en captura o eliminación de líderes visibles, mientras ignoraban completamente factores estructurales que hacían inevitable su continua renovación. Mis últimos años en la agencia coincidieron con transformación significativa en métodos operativos del cártel, particularmente tras captura definitiva de Guzmán Loera. Mientras atención mediática y política se concentraba en proceso judicial espectacular en Nueva York, reorganización interna avanzaba siguiendo parámetros que contradecían expectativas oficiales sobre desestabilización organizacional tras eliminación de figura central. Lejos de fragmentarse caóticamente, estructura evolucionó hacia mayor descentralización operativa, con núcleos territoriales semiautónomos que mantenían coherencia estratégica mediante mecanismos sofisticados de coordinación. Ismael Zambada consolidó control sobre territorios históricos mientras permitía expansión negociada de facciones emergentes en regiones específicas. Simultáneamente, dimensión empresarial financiera, siempre el componente más sofisticado y menos visible del sistema, experimentaba adaptaciones estratégicas, mayor diversificación sectorial, profundización en mercados financieros específicos, renovación generacional controlada en posiciones clave e innovación continua en métodos para movimiento transnacional de capitales. Esta evolución adaptativa demostraba nuevamente que conceptualización del cártel como organización jerárquica tradicional dependiente de líderes carismáticos individuales contradecía fundamentalmente su naturaleza real como sistema adaptativo complejo con capacidades regenerativas extraordinarias, precisamente porque ningún componente individual, ni siquiera figuras tan mediáticas como el Chapo, resultaba verdaderamente indispensable para su funcionamiento. Estrategizó los acontecimientos recientes en Sinaloa, particularmente operativo fallido en Culiacán, para capturar a Ovidio Guzmán en 2019, ilustran persistencia de dinámicas que he descrito, la capacidad de movilización inmediata, coordinación táctica sofisticada y efectividad operativa demostradas durante esa crisis, no pueden explicarse satisfactoriamente mediante simplistas teorías sobre traición individual
o incompetencia circunstancial. Reflejan sistema de control territorial extremadamente efectivo, basado en relaciones comunitarias profundas, capacidades logísticas extraordinarias y legitimidad social parcial que ninguna organización criminal convencional podría generar. Simultáneamente, respuesta gubernamental, inicialmente operativo agresivo, seguido por retirada humillante y posteriormente negociaciones discretas que nunca se reconocieron oficialmente, ejemplifica perfectamente contradicciones estructurales que caracterizan relación real entre Estado mexicano y el cártel. Estos episodios dramáticos, pero fundamentalmente predecibles, continuarán repitiéndose mientras persistan condiciones estructurales subyacentes y políticas oficiales sigan basándose en conceptualizaciones fundamentalmente erróneas sobre naturaleza real del fenómeno que pretenden combatir. Mi testimonio no pretende justificar actividades criminales ni minimizar daños extraordinarios que el narcotráfico ha causado en comunidades mexicanas y estadounidenses. El cártel de Sinaloa ha generado violencia extrema, corrupción sistémica y destrucción social en múltiples regiones. Estas realidades son innegables y moralmente indefendibles. Mi objetivo es proporcionar comprensión más precisa sobre arquitectura real de esta organización, particularmente respecto a la posición efectiva de figuras como Zambada dentro de estructura mucho más compleja que trasciende ampliamente estereotipos mediáticos y análisis gubernamentales superficiales. Solo mediante reconocimiento honesto de estas realidades, incluyendo complicidades institucionales sistemáticamente ignoradas en narrativas oficiales, podemos comenzar a formular políticas públicas que tengan alguna posibilidad de éxito frente a fenómeno cuya persistencia y adaptabilidad demuestran fracaso catastrófico de estrategias implementadas durante últimas décadas. La guerra contra el narcotráfico, en su conceptualización actual, continuará generando capturas mediáticas, decomisos impresionantes y ocasionales desarticulaciones de células operativas específicas, sin afectar fundamentalmente el sistema que hace posible y necesaria existencia de organizaciones como el Cártel de Sinaloa. Las recientes detenciones, celebradas entusiastamente en conferencias de prensa bilingües, representan principalmente renovación controlada de figuras visibles, mientras estructuras subyacentes permanecen intactas, adaptándose continuamente mediante evolución que combina innovación tecnológica, diversificación económica y regeneración generacional cuidadosamente gestionada. Los verdaderos beneficiarios del sistema, aquellos que nunca aparecen en carteles de recompensas ni enfrentan extradiciones, continuarán operando en interfaces estratégicas entre economías lícitas e ilícitas, maximizando beneficios mientras externalizan costos y riesgos hacia actores más visibles y prescindibles dentro de la estructura. Mi esperanza al compartir estas revelaciones es contribuir a conversación pública más honesta sobre realidades que hemos pretendido ignorar colectivamente durante demasiado tiempo. El narcotráfico contemporáneo no constituye fenómeno criminal convencional, sino sistema socioeconómico complejo, profundamente integrado con estructuras políticas y económicas formales tanto en México como en Estados Unidos. Sus principales arquitectos y beneficiarios no son figuras pintorescas como el Mayo Zambada o el Chapo Guzmán, sino actores que operan simultáneamente en mundos legítimos e ilegítimos, aprovechando contradicciones estructurales, vacíos regulatorios y complicidades institucionales sistemáticas. Mientras continuemos pretendiendo que captura ocasional de capo mediático representa victoria significativa en esta guerra interminable, estaremos simplemente perpetuando ilusión de progreso, mientras realidades fundamentales permanecen inalteradas. El primer paso hacia soluciones efectivas es reconocimiento honesto del problema real. No enfrentamos simplemente organizaciones criminales convencionales, sino ecosistema complejo donde criminalidad, economía formal e instituciones estatales forman sistema integrado cuyos componentes no pueden comprenderse aisladamente.
Sé perfectamente que estas revelaciones generarán negaciones oficiales, ataques a mi credibilidad personal y posiblemente consecuencias más graves para mi seguridad. Asumo estos riesgos conscientemente porque considero que sociedad merece comprensión más precisa sobre fenómeno que ha causado sufrimiento incalculable en ambos lados de frontera, mientras beneficia silenciosamente a actores que permanecen cómodamente protegidos por narrativas simplificadas que todos hemos aceptado durante demasiado tiempo. La verdad sobre el cártel de Sinaloa, su estructura real, sus verdaderos líderes, sus métodos operativos efectivos, sus complicidades institucionales sistemáticas, es significativamente más compleja, perturbadora y desafiante que versiones oficiales que hemos presentado al público. Solo mediante reconocimiento honesto de estas realidades podemos comenzar a imaginar respuestas que tengan alguna posibilidad de éxito frente al sistema que ha demostrado capacidad extraordinaria para absorber, neutralizar y eventualmente cooptar prácticamente cualquier estrategia implementada contra él durante últimas décadas. Al final, la historia del cártel de Sinaloa y figuras como el Mayo Zambada no es simplemente crónica sobre criminales extraordinariamente exitosos, sino reflejo de contradicciones estructurales profundas en relaciones México-Estados Unidos, particularmente respecto a políticas sobre drogas, migración y seguridad fronteriza. Mientras continuemos implementando estrategias basadas en conceptualizaciones fundamentalmente erróneas sobre naturaleza real del problema, seguiremos obteniendo exactamente los mismos resultados. Capturas ocasionales presentadas como victorias históricas, decomisos impresionantes que representan porcentaje marginal de flujos reales, ciclos recurrentes de violencia cuando equilibrios territoriales se rompen temporalmente, y adaptación continua de sistema que emerge consistentemente más sofisticado y resiliente tras cada supuesta victoria gubernamental. Mi testimonio busca contribuir a conversación más honesta que reconozca estas realidades, primer paso indispensable hacia políticas públicas que respondan efectivamente al fenómeno real, en lugar de perseguir indefinidamente espejismos mediáticos, mientras evitamos cuidadosamente examinar contradicciones fundamentales que hacen posible persistencia del sistema que pretendemos combatir.